antes de entrar en el tema quiero hacer un par de aclaraciones para que no haya susceptibilidades ni nada de esto. El tema que voy a predicar hoy, como siempre cuando el pastor Eddie me da el privilegio de compartir, él nunca me dice predique de esto, predique de aquello, predique de lo otro, dice lo que Dios ponga en tu corazón. Entonces, el tema que voy a predicar hoy, el pastor Eddie no tiene la culpa de nada, ¿ok? Y una vez les aviso, no es él. Y la razón por la que estoy diciendo esto es porque el tema sobre el cual quiero compartir con ustedes en esta mañana es un tema que a muchos pastores les cuesta trabajo predicar cuando ellos son los pastores, porque hay susceptibilidades, porque no queremos crear una imagen negativa, y ya se van a dar cuenta de qué estoy hablando, pero quiero que quede eso claro. Ni el pastor Eddie me dio el tema, ni me pidió que predicara esto, pero después de 2 semanas de estar orando con el Señor, creo que es un buen tiempo hablar de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar ya en el tema, ¿me permiten orar un instante? ¿Alguno de ustedes ha visto un meme de estos? ¿Le han compartido alguna vez un meme de estos? Y si usted lo ha compartido, pida perdón. No. Mire, cuando yo veo un meme de estos en Facebook o en otras plataformas, me da mucha tristeza. ¿Y por qué me da tristeza? Porque en gran medida lo que están diciendo allí no es mentira. Usted estaba esperando que dijera lo contrario, ¿cierto? No. Desafortunadamente, en el reino de los cielos, en la iglesia que llamamos iglesia, hay muchos que ocupan un cargo pastoral para beneficiarse económicamente ellos. Y entonces eso tristemente viene a ser verdad para muchos y viene a ser motivo de burla para otros. ¿Por qué? Porque mire la casa y el carro del pastor. Y yo conozco la casa del pastor y conozco el carro del pastor y no son ninguno de esos. ¿Ok? Conozco la casa y los carros de algunos hermanos que son líderes de la iglesia y tampoco esos son sus carros. Pero sí conozco a algunos hermanos de la iglesia que ese es su transporte. Quiero que piensen esto por un momento. Y yo sé que de pronto hay personas que nos están visitando, son nuevas, y lo menos que una persona nueva quiere oír cuando viene a la iglesia es hablar de diezmo, de dinero, de que hay que dar. Sé que es un tema complicado, pero quiero que lo lo pensemos a ver desde esta magnitud. Son cientos y cientos de versos que hay en la Biblia en la que Dios nos habla acerca del dinero. Y el dinero en sí no es malo, es nuestro amor al dinero lo que puede llegar a ser malo. Entonces, espero que en esta mañana podamos mirar algunas circunstancias y entender porque el debate entre los cristianos a veces es, ¿debo diezmar? ¿Debo ofrendar el nombre? El diezmo es de la ley, yo estoy bajo la gracia, y una serie de argumentos que utilizamos, algunos para escapar de la responsabilidad, otros para justificar nuestra irresponsabilidad. Entonces, le voy a dar ¿se puede decir tip? ¿Cuál sería la palabra en español? Ya se me está olvidando hasta el español, voy a quedar mudo en estos días. Un consejo. ¿Cómo diferenciar rápidamente una iglesia de buena doctrina y una iglesia de mala doctrina? Fácil. Si usted llega a una iglesia nuevo y después de un mes de que usted está yendo seguidamente, de lo único que le hablan desde el púlpito es de dinero, no se quede otra semana más. Muy seguramente aquel individuo lo único que quiere es trasquilarle la lana a usted. No más. Mire, yo llevo 2 años prácticamente y medio en esta iglesia y no he oído el primer sermón del pastor Eddie López hablando de dinero, hablando de la necesidad, de diezmo, de todo este tipo de cosas. ¿Y sabe por qué lo puedo hacer yo? Porque yo no tengo temor de lo que usted piense de mí. Porque yo soy un miembro más de la iglesia.
Yo no soy el pastor, no tengo salario, no me beneficio de nada. Entonces esa es una ventaja cuando el pastor principal tiene a alguien que puede hablar de estas cosas sin que caiga sobre él la culpa. Así que vamos a empezar. Entonces, esta es una realidad triste, pero es verdad. Vamos a ir a ver que el creyente siempre encuentra una de las primeras o más grandes luchas que el creyente enfrenta a la hora de convertirse o de empezar a congregarse es el papel del dinero, qué función. Y el diezmo para el creyente se convierte en un dilema. ¿Qué es? ¿Es la ley? Estamos bajo la gracia? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo lo llamamos? ¿Diezmo u ofrenda? Son algunos de los dilemas. Y en las iglesias encontramos que hay cierto hermano que dice, no, pues yo doy el 10, porque eso dice la Biblia, diezmo. Otros dicen, no, yo estoy bajo la gracia y yo no tengo que dar diezmo. Y nos escudamos y tomamos versos y argumentos para tratar de defender nuestra posición. Pero espero que en esta mañana, con la guianza del Espíritu Santo, podamos ver este tema desde una panorámica más abierta y darnos cuenta que al final del día no se trata de dinero, se trata del corazón de nosotros. Recuerde que el dinero, lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Y hay muchas cosas que nosotros convertimos en ídolos sin darnos cuenta. Quizá ya no tenemos las prácticas que teníamos si veníamos de un trasfondo católico, de tener una imagen, de cargar un dibujito en la billetera. Tal vez no. Pero sin darnos cuenta, todos, absolutamente todos, constituimos ídolos. Ya no son esas figuras que se cargan sobre hombros y ese tipo de cosas. No, los ídolos nuestros puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser nuestra familia. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, aparte de Dios, es un ídolo. No importa lo bueno que sea. Usted puede decir, yo debo amar a mis hijos con todo el corazón. Claro que sí. No estoy diciendo que no. Usted debe amar a su esposo, a su esposa. Claro que sí. Usted debe amar a su pastor. Claro que sí. Todo esto. Pero nunca nada puede estar de primero en su lugar que no sea Dios, excepto Dios. Dios es lo primero y de ahí el resto vienen en formatos. Así que quiero mostrarles para algunos que de pronto el argumento ha sido que el diezmo es la ley, pero déjenme mostrarles primero el diezmo antes de la ley. Quiero que miren esto. Y aquí en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, encontramos solo 2 menciones acerca del diezmo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Génesis representa antes de la ley. Levítico empieza después de la ley. Básicamente, Éxodo y Levítico ya empieza lo que conocemos hoy como el sistema de ley de los judíos, de los hebreos, ¿cierto? Y quiero que note que en Génesis solo hay 2 menciones, solo 2 personas lo mencionan por 2 razones muy diferentes. Mire esto. Abraham, eso es Génesis 14, verso 20. Si usted quiere tomarle una foto a todo lo que voy a estar mostrando, tómela para que usted mismo cuando llegue a la casa, hoy o esta semana, usted revise y diga si es lo que dijo o no es lo que dijo. Génesis 14, 20 dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Esa es la oración que está haciendo Melquisedec, un sacerdote con el que Abraham se encontró después de ir a la guerra para rescatar a su sobrino que había sido secuestrado. Abraham con 318 hombres se enfrentó a un ejército de 4 reyes que acababan de vencer a 5 reyes. Para que veamos la magnitud de esto. Y Abraham se enfrentó con 318 pastores, no eran soldados, sino eran los criados de su casa. Y dice, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra diezmo, que significa un 10%, básicamente. Pero quiero que noten esto. Abraham no diezmó antes de eso. Abraham aparece en el capítulo 12 de Génesis. Abraham era un hombre riquísimo. Pero no se nos cuenta que antes de este episodio o después Abraham hubiera diezmado. Pero lo particular de esto es que Abraham no diezma de lo que él tiene, sino de lo que acaba de recuperar, el botín de guerra.
Se lo entrega al sacerdote Melquisedec, se lo ofrece a Dios y le dice, aquí está la 10ª parte. Yo no voy a tomar ni una aguja, para que después no digan que me enriquecí con ellos. No. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Abraham da el diezmo? Y aquí nos empieza la Biblia a dar una pista de cómo debe ser nuestra ofrenda para Dios. Abraham ofrece este diezmo por gratitud. Quiero que noten los verbos. Abraham dio, entregó. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había bendecido. ¿En qué? En una victoria increíble. ¿Ok? Ahora quiero que note la siguiente vez que se menciona la palabra diezmo en Génesis. Aquí estamos hablando de Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Preste atención a lo que está en amarillo. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Abraham dio por gratitud, Jacob está dando ¿por qué? Por interés. No ha dado, ofrece, con una condición de que si Dios le da. La Biblia nos está mostrando las dos caras de una moneda. Abraham dio por gratitud, Jacob dio por interés. Los que han leído la Biblia saben la clase de personaje que era Jacob. Por eso lleva el nombre de suplantador y una serie de cosas. Estaba acostumbrado a hacer negocios y a tumbar, como decimos nosotros los colombianos, al que se dejara. Básicamente. Él le quitó la progenitura a su hermano, se confabuló con su mamá y le quitó la progenitura. Entonces es uno de esos que decimos nosotros que tenía malicia indígena. Bueno para los negocios. Claro. Entonces quiero que ustedes se van grabando esas dos palabras, gratitud e interés. ¿Cuál es el motivo de su corazón a la hora de darle a Dios? El nombre ya lo vamos a mirar. Y aquí se van a llevar alguna sorpresa, más de uno. Vamos a ver, recuerden, esto es antes de la ley. Para aquellos que dicen, el diezmo es de la ley. No, antes ya había. Y en todas las culturas paganas había el diezmo. Esto no es exclusivo del pueblo de Israel. Otras culturas diezmaban y se lo ofrecían a los dioses paganos. Ya vamos a ver por qué razones ofrecían, porque nosotros a veces hacemos por la misma razón. Entonces ahora veamos rápidamente el diezmo en la ley. Ahora sí, de Levítico para adelante nos encontramos con lo que Dios define que es el diezmo para el pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ok. Entonces, la palabra maser, que es la palabra original en el hebreo para diezmo, que es un 10%, es símbolo de algo completo. Cuando el pueblo de Israel tenía que traer el diezmo al Señor, era un símbolo de que estaban trayendo todo, lo que representaba todo lo que Dios les había dado. Es una representación. Por eso la palabra se define de esa manera. Pero aquí viene la sorpresa. Muchos hemos escuchado a la larga de nuestra vida cristiana que el diezmo es 1 y que el 10% y ya resolvimos. Pues les tengo malas noticias. Muy malas noticias. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en la ley, se nos habla de 3 diezmos. No 1, no 2, sino 3. Mire esto. Y si usted sabe sumar, 10 más 10 más 3.33, ¿cuánto daría? 23.33. ¿Ok? El primer diezmo que Dios estableció está en Números, capítulo 18, versos 25 al 30. Pueden leer todo el capítulo, que generalmente todos esos capítulos que hablan del diezmo es todo un capítulo, no solo unos versos. Presten atención a esto. El primer diezmo que Dios establece, lo establece ¿para quiénes? Para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas era la tribu de Leví que Dios apartó para él y que ordenó que no le dieran heredad en la tierra prometida, en la tierra que Dios les iba a entregar. Entonces el pueblo de Leví y la tribu de Leví no tenían tierra, no eran dueños de ninguna tierra. Pero Dios
le dice al pueblo, como a ellos no les he dado tierra y ellos se van a encargar de mi servicio, ustedes pagarán los diezmos para sostener a los levitas. Ese es el primer diezmo. Van a sostener a los que se van a ocupar de trabajar en mi casa, de cuidar los rebaños para el sacrificio, de armar y desarmar el tabernáculo, de todos los oficios religiosos, los levitas se van a encargar. Si se van a encargar en las labores de edificar el tabernáculo, moverlo de un lado a otro, y no tenían tierra, ¿de dónde iban a vivir si no tenían que cultivar? Entonces Dios dice, no, el pueblo los va a sostener. Las otras 11 tribus van a contribuir para que ellos tengan. Pero los levitas no estaban exentos del diezmo. Dice, cuando los levitas reciban el diezmo, de ese diezmo darán ellos el diezmo. Porque es Dios quien los sostiene. Es Dios quien les provee. Es Dios quien los guarda. Y allí está el primer principio. Uno de esos principios interesantes es que el diezmo es una representación y una dependencia de Dios. Ellos le creyeron a Dios. No consiguieron tierra, no buscaron tierra, no compraron tierra, se quedaron sin tierra. Pero la responsabilidad del resto del pueblo, ¿qué era? Sostenerlos. Recuerde que venimos de una cultura agrícola, entonces el diezmo se daba con lo que producía la tierra o con los ganados que se criaban. Ese es el primer diezmo, 10%. Hay otro diezmo, Deuteronomio 12:10, versos 10 y 11. El segundo diezmo, que era otro 10%, era para las fiestas anuales de celebración que Dios le había puesto al pueblo de Israel que tenían que celebrar. Todos los que estuvieran en la nación deberían emigrar o venir en esa fecha especial, por ejemplo los tabernáculos, la Pascua, deberían venir a Jerusalén para celebrar. ¿Cómo se iban a mantener todas estas personas pobres? Con ese diezmo que era para celebrar las fiestas. ¿Cuántos estuvieron contentos la semana pasada en el servicio de la fiesta de la Hispanidad? ¿Estuvieron contentos? ¿Disfrutaron? ¿Nos fuimos con unas libritas de más? Esa fiesta costó dinero, a alguien le costó. A alguien le costó dinero. Esos mariachis no estaban ahí en el internet diciendo, nosotros queremos ir a tocar gratis a alguna parte. Si quieren, llámenos. No, era para la celebración. Lo que hicimos la semana pasada, la iglesia incurrió en muchos gastos, por así decirlo, de alguna manera, porque es un tiempo de celebración. Simplemente para que entendamos el concepto. La fecha de la hispanidad no la ordenó Dios, la ordenamos nosotros los hispanos, ¿ok? Pero eso es otra historia. Entonces aquí vamos con ¿cuántos diezmos? 2. 10 más 10, 20. Ok, el tercer diezmo lo encontramos en Deuteronomio 14, versos 28 al 29. Y este era un diezmo que se recogía cada 3 años. O sea que si es cada 3 años y lo dividimos en 3 porciones, de ese diezmo, ¿cuánto correspondía cada año? 3.33%. ¿Para qué era ese diezmo? Ese era el diezmo para que el pueblo de Israel ayudara a ¿quiénes? A las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. En otras palabras, ese era el sistema de welfare de la Biblia. ¿Alguno de ustedes tiene una idea más o menos de cuánto nosotros viviendo aquí en los Estados Unidos pagamos de impuestos al año? ¿Cuál es el promedio? Depende de varios factores. Uno de ellos es cuánto ganamos. Pero en términos generales, si usted se pone a hacer cuentas, estamos por esa cifra, 23.33%. De lo que usted genera en un año, se lo lleva el gobierno. Se lo lleva el gobierno. Pero no para ahí, porque cuando usted va a la estación de gasolina, a usted le cobran más taxes, ¿cierto? Cuando usted va a la ferretería a comprar alguna herramienta, le cobran ¿qué? Más taxes. Entonces se aumentan, esos son los taxes adicionales. Pues el pueblo de Israel también tenía un tax adicional. ¿Cuál era el tax adicional? Cuando un hombre sembraba su terreno, su parcela, y le producía mucho, tenía que hacer 2 cosas. Recoger la cosecha, pero tenía prohibido, por ley,
recoger las espigas que se habían quebrado mientras los obreros trabajaban y recoger todas las espigas que estuvieran alrededor del campo. Esas las tenía que dejar él. ¿Por qué? Porque era el impuesto adicional a las ganancias. ¿Para quién eran esas espigas quebradas y las de las orillas? Para los pobres. ¿Recuerdan a Ruth? ¿Qué estaba haciendo Ruth cuando fue al campo de Booz? Recoger de eso. Aquellos campos eran tan grandes y producía tanto el Señor que alcanzaba para muchos pobres. ¿Recuerdan que Ruth llegó con una bolsa enorme de trigo? Ese es el impuesto adicional. Entonces, al sumarle 23.33% más esos otros impuestos, fácil, el diezmo de un judío al año era 25%. Entonces, aquellos de nosotros como hermanos que estamos diciendo que yo doy el 10, no estaría cumpliendo la ley entonces, porque la ley exige mínimo el 23.33%. Ahora, solo quiero hacerle esta anotación. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar impuestos si el gobierno dijera que es voluntario? No, usted pague lo que quiera. Si no quiere pagar, no pague. Levante la mano los que todavía querrían pagar impuestos. ¿Nadie? ¿Por qué pagamos los impuestos? Porque es obligatorio. Algunos de nosotros como hispanos nos han dicho, nos vendieron un cuento, que si pagamos impuestos eso nos va a ayudar para arreglar nuestra situación migratoria. Los impuestos son una obligación. Es una ley pagarlos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya los tengo asustados y descorazonados? Cuéntenme. Porque alguno está diciendo, uy, yo llevo años dando el 10, o sea que estoy debiendo el 13%, el 13.33. Ok, vayamos un poquito más adelante. Entonces ya vimos antes de la ley, después de la ley, ahora vayamos al tiempo de Jesús. ¿Ok? Jesús, y uno de los conceptos que uno se encuentra, y me lo encuentro como profesor en el seminario y también como pastor en las iglesias, es Jesús abolió el diezmo. Yo no encuentro un verso, no encuentro uno que diga que Jesús abolió el diezmo. No encuentro uno solo. No sé si usted ha tenido mejor suerte y encuentra alguno. Pero quiero recordarle que la pieza más importante de las enseñanzas de Jesús se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, al verso 7, al capítulo 7, que conocemos como ¿qué? El Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús afirma lo que está aquí. Mateo capítulo 5, verso 17 dice, no penséis que he venido para abrogar. Abrogar es anular, cancelar, eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, y lo repite. Quiero que tengamos algunas cosas en mente. Cuando encontramos a Jesús diciendo dos veces algo, por ejemplo, encontramos la expresión de cierto te digo, hay que ponerle mucha atención a lo que está diciendo porque está haciendo un énfasis de lo que sigue después de eso, es fundamental. Aquí lo está diciendo dos veces. No he venido ¿para qué? Para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Jesús vino a cumplir la ley porque usted y yo no éramos capaces. Éramos incapaces de cumplir la ley. Dios en su justicia demanda que todo el que se quiera acercar a Él debe cumplir completamente todos los mandamientos. Nosotros no podemos, y por eso Jesús vino. Es una de las funciones, una de las misiones que Jesús trajo para poder traer redención. Él las cumplió por todos nosotros. Entonces el diezmo no está abolido en el Nuevo Testamento para los judíos. Porque si es ley, es para los judíos. ¿Por qué Jesús no habló más del diezmo? Porque era un tema que ya estaba claro. Encontramos pasajes en que se le pidió a Jesús que pagara el tributo del templo. ¿Qué hizo él? Mandó a Pedro a que pescara,
sacó un pez, sacó una moneda y con eso alcanzó para pagar los taxes de Jesús y de Pedro. Cuando los fariseos lo intentaron tentar, que si era justo pagar impuestos, Jesús les pidió una moneda. Le pasaron una moneda romana. Cuando él la vio, ¿qué dijo? No le paguen a César nada. No, eso no es de creyentes. No, dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros nos movemos en dos realidades, hermano. Estamos en una realidad física. Vivimos en una nación donde se pagan impuestos, gústenos o no nos guste, sean muchos o no. Tenemos esa responsabilidad fiscal, social, moral, ética, como usted la quiera llamar. Si usted quiere tener más problemas graves en este país, solo deje pagar taxes o trate de hacer trampa. A ver cómo le va con el IRS. ¿Tenemos que pagar los taxes? Sí. ¿Tenemos que dar en la iglesia? Sí. La respuesta es sí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí viene la diferencia. Aquí viene algo de lo que les mencioné en el principio. El diezmo como una manifestación de. El pueblo de Israel por años hizo esto, por siglos. Y desafortunadamente nosotros también lo hemos venido haciendo por la misma razón o por alguna de estas razones o por todas combinadas. En parte porque nos han enseñado mal, porque nos fuimos a una iglesia de mala doctrina y hemos aprendido esto mal. Mire, básicamente esto se divide en 4 aspectos. El pueblo de Israel llegó a un punto con Malaquías que daban el diezmo, ¿por qué? Por obligación, porque les tocaba. Y aún así no lo estaban dando completo y allí surge el famoso pasaje que el Señor le dice al profeta Malaquías: toda la nación me ha robado. Ustedes me han robado. ¿En qué me han robado? En los diezmos, las ofrendas. Y efectivamente le estaban robando, porque no estaban dando lo que debía y no le estaban dando la calidad que merecía, que les había puesto como señal, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos algunas iglesias de pésima doctrina en donde a los hermanos o a los miembros de esa iglesia se les enseña a diezmar por obligación. Usted tiene que diezmar. Usted tiene que diezmar. Y entonces surge una obligación. ¿Ok? Cuando usted y yo hacemos las cosas por obligación, las hacemos precisamente por eso les ponía el ejemplo de hace un momento. Yo pago taxes porque a mí el gobierno me obliga. Antes de que me llegue el cheque, ya el seminario para el que trabajo ya me ha cortado un porcentaje. Y si quedo debiendo al final del año, el IRS me manda una carta muy simpática diciéndome que me felicita porque no pagué completo. No, me manda una carta diciéndome que tengo hasta tal fecha para pagar y si no, me pueden congelar la cuenta, me pueden sacar dinero, me pueden meter en un proceso y me van a cobrar intereses. Esa es la carta que yo recibo y que usted recibe del IRS si no paga lo que debe ser. ¿Ok? Eso es obligación, eso es ley. Entonces algunos dan por obligación. Otros dan por interés. También una falsa enseñanza de muchas iglesias de la prosperidad. Si usted le da a Dios el 10, Dios le va a dar el 100. Le va a devolver triplicado. Y le inventan unas historias. Mire, usted nomás dé todo lo que tenga, póngalo ahí. Y hay una mujer que es ¿cómo diríamos? Un lobo rapaz. Está el video en internet. Por ese corredor, por favor, los que van a donar $1,000. Por aquí está el medio, los de 500 y los de 100 hágase donde puedan. Y así está. Y de repente viene alguien y le pasa el cheque y ve a esta mujer, no sé qué estaba viendo, la ambición no la dejó ver y le pareció que decía 100. Y le dice, yo le dije que los de 100 van allá. Y le pasa el cheque al asistente, al publicano de turno, y él se acerca y le dice, es de 1,000. Oh, está bien, pase aquí a este lado. Está en el internet. Está en el internet. ¿Cierto? Entonces le han enseñado al pueblo de Dios que deben dar ¿por qué? Por interés.
Si usted quiere que Dios lo bendiga, del diezmo. Si usted quiere que le vaya bien en el trabajo, del diezmo. Si usted quiere que nunca se le estrelle la troca, del diezmo. Si usted no quiere que le pongan un ticket, del diezmo. No, si usted no quiere que le den un ticket, parquee bien. Parquee donde es legal. El diezmo no lo va a librar de eso. El diezmo no lo libra, porque para eso es mejor comprar un seguro o algo así. Entonces, algunos diezman por interés. Y creo que esta es la parte más despreciable de hacerlo de esa manera, porque cuando yo diezmo por interés, estoy reduciendo a Dios a un simple comerciante igual que yo. Yo no sé si en otros países en América Latina pasa lo que sucede en Colombia. Cuando uno va a la plaza del mercado a comprar los tomates o lo que sea, las cebollas, uno llega y la señora le dice, o la persona que está atendiendo le vende un canastico y dice, vale 1,000 pesos de cebolla, 1,000 pesos de tomate. Y uno le dice, déjemelo en 800. Y la señora, es que ha estado, bueno, finalmente se lo dejan 800, pero ahora deme la ñapa. Nosotros ñapa decimos que le ponga algo más. Cuando usted y yo damos el diezmo por interés, estamos reduciendo a Dios a un nivel de eso, estamos negociando. Yo te doy y tú me das. La Biblia dice que Dios es deudor de alguien de nosotros. Él no es deudor de nadie, para que Él nos dé a nosotros primero. Recuerde que todo lo que usted y yo hemos recibido es por gracia. Es pura gracia, misericordia y bondad de Dios. Entonces está el interés. Otra manifestación que estaba en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Israel y aún está hoy, por orgullo. Recuerde que los fariseos daban y hacían muchas cosas, ¿por qué? Por orgullo. Ahora les voy a mostrar una foto y les voy a explicar esto más. La forma de diezmar en la época de Jesús y en todo el Antiguo Testamento eran unos cuernos que estaban conectados a una caja del alfolí. Y entonces estos cuernos eran de metal. Cuando una persona, uno de estos fariseos, buscaba el momento en que todo estaba en silencio y ponía su montón de monedas, al bajar esas monedas por ese cuerno, sonaba como suenan las maquinitas esas maquinitas que hay. Usted le pone monedas, ¿cómo se llaman? Bueno, está bien, pasaron la prueba, parece que ninguno va al casino. Suena como maquinita de casino. Todas las monedas cayendo. Y la gente volteaba a mirar porque se maravillaban de que aquel había dado mucho. Los pobres tenían que hacerlo con discreción porque como era una sola monedita apenas iba a ser pin. No iba a llamar la atención. Entonces algunos lo daban por orgullo. Hoy algunos se inventaron, los predicadores estos falsos, herejes, de que usted es una columna económica de la iglesia. Y entonces el hombre, para sentirse bien columna y bien robusto, pues entonces da más. Invita al pastor a buenos restaurantes y todo ese tipo de cosas, porque es una columna. Él se creyó que la iglesia se sostiene porque él da. La iglesia se sostiene porque Dios la sostiene, nada más, hermanos. Esa es la única razón por que la iglesia sigue sostenida. No porque usted y yo seamos columnas. Quizás una columna espiritual tal vez. Pero con todo y eso yo tendría mis dudas. ¿Cierto? Y la otra parte es por temor, que les mencionaba hace un momento. Los pastores, si ustedes no diezman, Dios me ha dado. Este es otro bandido que aparece en el internet y no le puedo decir de otra manera. Me perdonan que hoy tengo. No es que no haya desayunado, ¿ok? Yo desayuné bien en mi casa, estoy llenito y no estoy hablando con enojo ni nada. Pero no se les puede decir más porque Jesús dijo que eran lobos rapaces y que había que desenmascararlos. Hay otro de estos individuos que dice que usted y yo y Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén porque no diezmaron. Y que Dios le ha dado un don para maldecir a los que no diezman. Y los puede maldecir con cáncer, con diferentes enfermedades. Así que, ¿por qué diezma esta gente? ¿Y sabe que no me duele a veces lo que dicen estos tipos? Me duele que la gente diga amén. Eso me duele. Como dijo alguna vez Martin Luther King, dijo,
a mí no me duele la maldad de los malos. A mí me duele el silencio de los buenos. La maldad de los malos la podemos esperar, pero el silencio. Entonces dan por temor, porque si no Dios me va a castigar. No, mi hermano, si Dios nos fuera a castigar porque no hemos dado, ya andaríamos todos amolados. ¿O no? Si Dios fuera el policía de turno, en cada error, en cada pecado que usted y yo cometemos nos diera un bolillazo, ¿cómo andaríamos nosotros? No, Dios no nos anda castigando. Dios no nos anda haciendo ese tipo de cosas. Para eso cayó, todo el peso de nuestros pecados cayeron sobre Cristo. Algunos de ustedes están familiarizados con qué es ese aparatico que está en la esquina. Los más jóvenes quizás no. Pero los que pasamos de cierta generación, por ejemplo, la generación del pastor para abajo, ¿qué digo para arriba? Sabemos qué es eso, ¿cierto? Un termómetro. Para los más jóvenes, esto servía para medir la temperatura cuando uno tenía fiebre. Y había 3 lugares donde lo ponían. Uno debajo de la lengua, otro debajo del brazo, el otro no sé. ¿Ok? Ese aparatico medía si teníamos fiebre o calentura o cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Les pregunto, ¿es la fiebre una enfermedad? Porque usted no llama el lunes a su jefe y le dice, jefe, no voy a poder ir a trabajar hoy porque estoy enfermo de fiebre. ¿Qué es la fiebre? Es un síntoma de que algo en su cuerpo o en el mío no está bien, que tenemos probablemente una infección y el cuerpo está tratando de combatirla, y una de las formas de combatirla es elevar la temperatura en el cuerpo, ¿cierto? Cuando alguien no ofrenda, no diezma, quisiera cambiar ese nombre, pero bueno, ya hemos aprendido así, y los pastores hablamos con ustedes, no es porque nos interesa su dinero, es porque no diezmar u ofrendar es un síntoma de algo espiritual en su corazón, en su vida. Algo no está bien y el diezmo o la ofrenda es simplemente un síntoma. Por eso es importante que nosotros entendamos. Ya vamos a terminar, hermanos, tranquilos, ya se va a acabar el suplicio. Ahora veamos por qué un cristiano debe ofrendar. Ve que ya intencionalmente he cambiado la palabra diezmo. El cristiano ofrenda porque quiero que presten atención a este verso que nos lo sabemos todos los cristianos. Quizás es uno de los primeros versos que aprendemos. Me gustaría que en esta mañana me ayudaran a leerlo todos juntos, bien bonito, como un coro. A ver, empecemos. A ver, en orden. No todos por diferentes lugares, todos al mismo tiempo. Porque de manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué texto es? Juan 3:16. Muy bien, están asistiendo a la escuela dominical estos hermanos. Quiero que analice este texto. Dar representa algo más que simplemente números o cantidades o dinero o cualquier otra cosa. El dar conlleva entregar todo. Cuando Dios nos vio perdidos en nuestros delitos y pecados, completamente perdidos, alejados de Él, Él no dijo, miró la corte celestial y dijo, usted que está medio desocupado ya, arcángel, vaya y salve a esta gente, entréguese en la cruz. No. ¿Qué hizo? Entregó algo, pero no entregó lo que le sobraba, no le entregó lo que le incomodaba. ¿Qué entregó? Lo mejor del cielo por lo peor de la tierra, es decir, por usted y por mí. Él entregó a su Hijo unigénito. ¿Sí ve? Recuerda que les dije al principio, el dar es una señal de gratitud, no de obligación, no de interés, no de temor. Entonces, el cristiano da, ¿por qué razón? Ahí puse 4 palabras. O el cristiano ofrenda, ¿por qué? Porque reconoce. ¿Qué reconoce?
que todo cuanto somos y tenemos lo hemos recibido de gracia. Yo no sé si usted nació en una familia diferente, no sé si en México nacen diferentes, pero según lo que me contó mi mamá, menos mal que no habían cámaras en ese tiempo, ni Facebook, ni nada, pero según la historia que me contó mi mamá, yo vine a este mundo desnudo. Yo no sé si usted nació con pijama o no sé. Y los tiempos han cambiado, ya hace mucho tiempo desde que yo nací. Nosotros nacemos desnudos. Así que aunque sea una ropa humilde, sin marcas, lo que sea, no la ha provisto Dios. Esa es la dependencia. Eso es reconocer. ¿Usted cree que Dios está interesado en su dinero y en el mío como lo llamamos? No, la Biblia dice que todo es de Él. Mío es el oro, mío es la plata, míos son los animales que están en los bosques, todo es de Él. ¿Sabe cuál es el privilegio que Dios nos ha dado de esa fortuna para que nosotros la administremos? Pero yo creo que ya lo dije aquí, pero lo vuelvo a repetir. Charles Spurgeon decía que no hay nada más ridículo que un mayordomo se crea dueño de los bienes de su amo. Cuando usted y yo damos, no estamos dando de lo nuestro, le estamos dando de lo mismo de Dios. De lo que Dios nos ha dado. Es de lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de tener una tarjeta de corporación. Cuando usted trabaja para algunas compañías o organizaciones, ellos le dan una tarjeta. En el seminario nos dan una tarjeta de corporación. Y se nos dice que lo menos que debemos dejar de propina en alguna parte, cuando compremos algo con la tarjeta en un restaurante, lo que sea, es 15%, hasta el 20%. Cuando uno va a comprar con la tarjeta del seminario, uno, no es el 20%. ¿Por qué? Porque como no es mío, ese es el espíritu generoso que Dios anda buscando en nosotros. Yo le estoy dando a Dios de lo que Él me dio primero. ¿Qué jefe? Solo quiero que piensen esto. ¿Qué jefe lo contrata usted para trabajar y le dice, bueno, de las ganancias de esta semana, quédate con el 90 y dame el 10? No existe. No existe. Entonces nosotros damos porque ¿qué? Reconocemos. También damos ¿por qué? Porque hemos aprendido a depender. ¿De quién depende usted y de quién dependo yo? ¿Ha leído el Sermón del Monte donde dice que Dios se encarga hasta de darle a las aves su alimento diario? A las flores las viste como nunca Salomón se vistió. ¿De quién depende el universo? De Dios. De Dios depende. Y usted y yo dependemos de Dios. Ahora, vamos hacia el corazón de este punto. Usted y yo, ¿por qué damos? Porque tenemos un corazón agradecido. Cuando usted y yo reconocemos todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y lo que aparte de eso nos ha dado, usted y yo tenemos un corazón agradecido. Esa es la motivación que Dios está buscando en usted y en mí a la hora de dar. Que demos con gratitud, con gozo, que no nos cueste, que no tengamos una lucha en el bolsillo con la billetera no queriendo salir y yo queriéndola sacar. No. Han puesto algunos dibujos, cartoons de chistosos. Por eso me encanta que el pastor Eddie, nuestro pastor, cuando bautiza a los hermanos, lo vemos aquí y yo veo que los sumerge bien. Hay algunos que intentan sacar la billetera, pero no les es posible. Van bautizados con billetera y todo. Así que agradecemos. Y por último, pero no el último, ama, sobre todo lo damos por amor. Porque amamos a Dios con todo el corazón, reconocemos, dependemos, agradecemos, pero sobre todas las cosas porque lo amamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ni siquiera en eso le podemos ganar a Dios. Él nos amó primero, nos ha amado. ¿Ve? Entonces, esa es la actitud. Y mire la actitud del corazón del creyente. Recuerda que les mencioné hace un momento, pasemos a la siguiente. Recuerda que les mencioné la corneta del alfolí.
Ahí está. Ahí está la corneta. Y este pasaje es precioso, hermanos, precioso hasta lo más profundo. Este es un pasaje en el que Jesús está en el templo con sus discípulos y está justo al lado de la caja de las ofrendas o del alfolí. Y entre todos los que pasaron, pasó una anciana que tenía un par de moneditas. Y mire lo que dice Jesús a sus discípulos. Este es el corazón del evangelio, este es el corazón de la ofrenda, este es el corazón de la vida de un cristiano. Dice, entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta mujer sabía algo que los fariseos y los ricos no sabían, que ella dependía completa y absolutamente de Dios y que en Él podía confiar. Por eso echó todo. Echó todo. ¿Ve? El corazón del evangelio se da a esto. Entonces, mi hermano, les decía hace un momento, el no dar, el no ofrendar, por la razón que sea, es un síntoma de que nuestro amor no está bien. Agustín de Hipona, uno de los grandes doctores y padres de la iglesia, dice que la definición de pecado, y es precisamente la definición que más me encanta a mí de pecado, pecado es los amores desordenados del corazón. Cuando amamos algo más diferente a Cristo. ¿Cierto? Entonces, esta mujer la utilizó Jesús para dar un ejemplo. Voy a terminar con esta ilustración y un par de consejos de Pablo. Yo sé que todos ustedes son padres, bueno, la gran mayoría. Quiero ponerles, es un ejemplo imperfecto como cualquiera de los ejemplos que podamos nosotros utilizar para ilustrar una verdad del Evangelio o de las Escrituras, pero se lo quiero poner de esta manera. Los que han tomado clases conmigo en los miércoles o los domingos ya han oído esta historia, pero se la quiero contar al resto, a todos. Imagínense que usted tiene 2 hijos o 2 hijas, como quiera. La figura son 2, ¿cierto? Y usted y su esposa se han esforzado, se han sacrificado, trabajaron en la construcción, trabajaron haciendo el aseo, trabajaron en todo lo inimaginable para que sus hijos fueran a la mejor universidad posible. Con grandes esfuerzos, con grandes sacrificios. Y estos muchachos finalmente, o estas muchachas fueron a la universidad. Van a la universidad, se gradúan, regresan con un título y consiguen un excelente trabajo porque la educación les consiguió un trabajo espectacular. Pero pasa un mes, pasa 2 meses, pasan 3 meses y usted no ve nada. ¿Saben a qué me refiero? Ustedes saben que sus hijos están recibiendo ahora grandes salarios, pero ellos no han caído en cuenta que sería bueno que empezaran a aportar. Entonces finalmente usted dice, no, pues esto hay que hablarlo. Y llama a uno de ellos y le dice, hijo, mira, yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero aquí se gasta luz, se gasta internet, se gasta agua, se gasta comida. Pues entonces si tú ya tienes un gran trabajo, tu papá y yo nos hemos esforzado, sería bueno que nos colaboraras. A partir de ahora quiero que me des $500 mensuales para ayudar para estas cosas. El muchacho se molesta, se ofende, déjame pensarlo, contesta, y después de unos días viene y sobre la mesa, sin que nadie se dé cuenta, pone un sobre y dice, ahí quedan los 500, y se va. Pero resulta que el otro hijo, sin que usted lo llame y sin que se haya dado cuenta qué pasó con su hermano mayor, viene y le dice, papá, mamá, quiero hablar con ustedes. Ok, mijo, ¿qué quiere? Mire, mamá, papá, yo estoy tan agradecido por todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Yo sé que hicieron trabajos que no debían haber hecho. Yo sé que aguantaron hambre para que yo tuviera una educación. ¿Sabes qué? Yo quiero hoy darles, a partir de ahora, voluntariamente, $300 mensuales. Como padres, ¿con cuál de los dos quedamos más contentos? ¿El de 500? Porque el dinero importa, o con el de 300.
Pero el de 300 les está dando menos. Wake up. Hay algo que hace que estos 300 que parecen más poco, ahora sean más preciosos que los 500. ¿Qué es? La actitud, el corazón, que es voluntario, que lo hace con alegría, con reconocimiento de todo lo que sus padres han hecho. Y entonces usted se queda contento con los 300. No es que no va a usar los 500, o sea, si usted tiene que usar los 500, pero espiritualmente, emocionalmente usted dice, he hecho un buen trabajo criando este hijo, porque reconoce el esfuerzo. Esa es la actitud. Entonces, para terminar le pongo, 500 representa la ley, 300 representa el amor, la gracia, la bondad, la misericordia. Pero si usted puede dar 500, délos. Pero con el corazón. Pablo nos habla, y esos son los dos últimos consejos, con esto terminamos. El cristiano debe tomar una decisión. Al final del día, el cristiano toma decisiones. Usted la debe tomar, personal, individual, usted debe tomar su decisión. Creo que me emocioné mucho y ya el reloj se me está saliendo. Ok, el cristiano debe tomar una decisión. Al final del día, después de cada predicación, después de cada enseñanza, después de la lectura de las Escrituras, personalmente, en grupo, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión con respecto a lo que Dios nos ha hablado. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. No porque yo sea, sino porque Dios es misericordioso. ¿Ok? ¿Cuál es el consejo de Pablo? Nuestro hermano Elías hace un excelente trabajo cuando nos llama a ofrendar. Generalmente utiliza pasajes del Nuevo Testamento y estos dos son un par de pasajes que él utiliza con cierta frecuencia, ¿cierto? Pablo no nos está imponiendo una regla, nos está dando un consejo. Dice que el primer día de la semana, ¿qué día es hoy? El primer día de la semana. Si usted pensaba que era el lunes, está equivocado, es el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Cada uno de vosotros aparte y guarde según qué. Según Dios lo haya bendecido, según Dios lo haya prosperado, según Dios le haya ministrado con su gracia. Y Pablo obviamente estaba pensando en él, pero él no tenía ni la menor idea que el Espíritu Santo estaba escribiendo para todos nosotros los creyentes después de Pablo. Él dice, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Quería que eso estuviera listo, que la ida de él, la iglesia no la tomara como, ok, llegó el recaudador de impuestos. No. Ténganlo aparte, coléctenlo y cuando yo vaya me lo entregan. El otro consejo nos lo da en 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. La figura 300, 500. No porque lo obligan, sino porque usted propone en su corazón. Esa es una decisión entre usted y Dios. Usted evalúa cuánto Dios lo ha bendecido y usted puede decir, bueno, yo puedo de corazón sentirme contento, agradecido con Dios, y esto es, no le ponga un número, ponga el corazón en ello. Ponga el corazón en ello. Ponga el corazón en ello. Dice, no de mala gana ni por obligación. Ya vimos esos puntos, ¿cierto? No de porque toca. Ni por obligación. Porque Dios ama ¿a quién? ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque Él mismo es un dador alegre. Vamos a orar.